Bueno, una vez visto el ANOVA de dos factores cruzados, que un ejemplo sería este de aquí, vamos a ver el ANOVA de dos factores pero anidados. La posición de los factores puede ser cruzado, que es la situación óptima, porque es la situación que te permite evaluar no solo el efecto de cada uno de los factores, sino el efecto interacción, que es un elemento interesante siempre a tener en cuenta, la interacción que pueda haber entre dos factores. Pero la verdad es que no siempre es posible hacer los dos factores cruzados. A veces, por cuestiones físicas, estructurales, no es posible. A veces por cuestiones éticas no es posible. A veces por cuestiones económicas no es posible. Eh, ya nos encontraremos en ejemplos más adelante de situaciones en las que no es posible cruzar. Un ejemplo que veremos, lo veremos muchas veces, yo qué sé. Imaginaos que quiero trabajar con comparando hospitales diferentes hospitales que quiero comparar, dos hospitales, por ejemplo, que quiero comparar, ver pues, algún aspecto del hospital, nivel de contaminación, de algunas salas o lo que sea, y que quiero coger unas salas en cada hospital, en cada uno de los hospitales. No sé, salas de pacientes, pues cojo 5 salas en cada hospital y también quiero ver la diferencia que hay entre las salas de los hospitales. Cojo 5 salas en un hospital y 5 salas en otro hospital. Evidentemente que no están cruzados, porque yo no puedo coger la sala de un hospital y llevarla al otro hospital para ver cómo se comporta en el otro hospital. O sea, a veces hay factores que están anidados estructuralmente, esto es lo que os quería decir. ¿De acuerdo? A veces es cuestiones económicas. Yo puedo tener, yo qué sé, dos fábricas diferentes, ¿no? Una en Barcelona y otra en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York. ¿eh? Dos fábricas. Y una serie de empleados que los tengo en Barcelona y otros los tengo en Nueva York. Y quiero pues ver la acción, digamos, comparar las dos máquinas que hay en los dos sitios, o 2 o 3 máquinas que hay en cada uno de los sitios, lo que sea, y yo quiero ensayar aquellas máquinas y también quiero ensayar la eficacia de los trabajadores. Yo, claro que puedo desplazar a los trabajadores de Barcelona a Nueva York y de Nueva York a Barcelona para que se combinen todos los niveles de los dos factores, pero sería caro, y a lo mejor pues no me compensa. Bien, este es un poco la razón de ser de los anidados, que a veces pues, es por cuestión estructural o por cuestión económica o incluso por cuestión ética a veces. En todo caso, lo cierto es que te encuentras con una situación que no está cruzada, como es esta de aquí. Esta es cruzada perfectamente. Bueno, pues puedo encontrarme eso, que tengo 4 máquinas que quiero comparar y tengo 2 operarios. Y estos 2 operarios trabajan con la máquina 1, 2, el operario A trabaja con la máquina 1 y con la máquina 2 y el operario B trabaja solo con la máquina 3 y 4. Fijaos que la situación perfecta de cruce sería esta, que los 2 operarios trabajaran con las 4 máquinas. Pero claro, también fijaos ya de entrada, cuestión económica. Esto, si yo quiero tener un número de réplicas, que es importante el número de réplicas también para ver la variabilidad residual que tengo, es fundamental tener réplicas y poder ser bastantes para poder estimar cuál es el residuo. El residuo es un elemento importantísimo en un modelo ANOVA. Bien, pues fijaos que aquí tengo una cantidad de datos, o sea, una cantidad de producto que seguramente tengo que malbaratar, que tengo que utilizar y ya no puedo vender, que no es el mismo que aquí. Ahora bien, lógicamente, anidado pagas un peaje, no tienes las mismas posibilidades de decir cosas. Por ejemplo, no puedes hacer interacción. Esto ya es un dato fundamental que tenéis que tener en cuenta. No es posible ver interacción entre dos factores que estén anidados. Porque para ver interacción has de ver precisamente
el cruce de todos los niveles de un factor con todos los niveles del otro factor. Bien, esto es un primer elemento fundamental a la hora de evaluar la diferencia entre cruzados y anidados. En cruzados puedes ver, por un lado, el efecto de un factor, en este caso el antihipertensivo tipo IECA, que como podemos ver baja un poco cuando hay la presencia del IECA baja, ¿veis? Viendo los datos, veis que esta media de aquí es un poco inferior a esta de aquí. Esta de aquí también es un poco inferior a esta de aquí, ¿veis? En promedio. Esto lo tiene que dar al final una técnica estadística, calcular la tabla nova, lo de siempre, pero es importante que veáis que hay una mejora y por lo tanto parece que puede ser que sea significativa la diferencia entre presencia de IECA y no presencia de IECA. Lo mismo con el ARA2, ¿veis? Estos valores son un poco más bajos que estos de aquí. ¿De acuerdo? Y ver interacción. Bueno, aquí bajamos aproximadamente 2 unidades, 3. Bueno, esto se tenía que mirar con más detalle. Aquí también, bueno, no sé si puede haber interacción, hay una bajada. Aquí se tendría que ver si esta bajada y esta bajada, cuando se suman, llegamos aquí. Si bajamos más de lo que habíamos bajado por aquí y por aquí sumado, es que hay interacción, que hay un efecto sinérgico entre la presencia de los dos antihipertensivos. Bien, por el contrario, si esto subiera a nivel de el placebo, porque esta es la situación de placebo, tendríamos que hay interacción, pero hay sinergia, pero digamos negativa. Aquí la combinación de fármacos se busca precisamente para que haya una sinergia positiva, o sea que la presencia de los dos haga bajar más el resultado de bajada de presión diastólica. La variable respuesta aquí es la presión diastólica. Bien. Esto por un lado. Después, por otro lado, me interesa qué pasa cuando tengo factores anidados a la hora de evaluar esto que decíamos de cuáles son las diferencias que puedo ver. Mirad, todo esto está en el tema 15, este fichero lo tenéis en el tema 15. Fijaos que, imaginaos que el fármaco 1 y el fármaco 2 los he ensayado, tengo que probar 2 fármacos diferentes y cojo 4 hospitales, pero 4 hospitales que no son cruzados, no los cruzo. El hospital 1 y el hospital 2 voy a servir el fármaco 1 para que traten a todos los pacientes que necesiten este tipo de fármaco, claro. Y en los hospitales 3 y 4 daré el fármaco 2. Aquí podríamos encontrarnos una situación de tipo ético, ¿no? De que, bueno, se permite el estudio, permite un comité ético, ha permitido un estudio experimental de este tipo y no un cruzado. El cruzado implicaría que cada hospital tuviera que elegir a qué paciente le da el fármaco 1 y el fármaco 2. Claro que se puede hacer al azar, pero para evitar susceptibilidades, bueno, puede elegirse este sistema para que ningún hospital tenga que elegir entre pacientes a qué paciente le da un fármaco y a qué paciente le da otro fármaco. Esta es una opción de anidado ético, digamos. Bien, pues fijaos que imaginaos que yo tuviera estos datos, estos valores, una variable respuesta, la que fuera, 5 pacientes dan estos resultados, 5 pacientes dan estos resultados, 5 dan estos, 5 dan estos. Si yo tuviera esta situación, fijaos que me encuentro con que... ¿Dónde están las diferencias aquí? Evidentemente que hay diferencias, no hay igualdad. No hay igualdad. Pero claramente aquí se ve que la diferencia está claramente centrada en el fármaco 2. Fijaos que los 2 hospitales que trabajan con el fármaco 2 dan unos resultados bastante similares. No hay unas diferencias marcadas. Y en el fármaco 1 lo mismo. El hospital 1 y el hospital 2 dan unos resultados muy similares. ¿De acuerdo? Entre ellos.
Por lo tanto, ¿dónde está la diferencia? El ANOVA es buscar dónde están las diferencias, si hay diferencias y dónde están las diferencias en este caso. Creo que las diferencias están aquí. ¿Veis? El fármaco 2 es el que es diferente. Por lo tanto, aquí, efectos, el fármaco. Que el fármaco 2 da resultados más altos que el fármaco 1. Hospital, no hay efectos. Porque es verdad que este hospital, este tiene valores bajos y este valores altos, pero cabe pensar que esta diferencia entre hospitales es debida al fármaco, no al hospital. Porque cuando cojo dos hospitales, les doy el mismo fármaco, el resultado es similar. Y cuando dos hospitales los cojo y les doy el mismo fármaco, el otro, el más eficaz, o no sé, depende de cómo interpretemos esta variable, si lo bueno es que esté para arriba o para abajo, Estoy suponiendo que para arriba es mejor fármaco, Pues fijaos que cuando doy el fármaco 2, estos dos hospitales responden igual, por lo tanto cabe pensar que los hospitales son iguales, lo que es diferente es el fármaco. ¿Qué pasa aquí? Todo lo contrario. En el segundo caso, lo que es distinto son los hospitales, porque este fármaco, fijaos, y este fármaco da un patrón muy similar, ¿veis? Tengo un valor bajo, un valor alto, un valor bajo y un valor alto. Muy similar, ¿veis que es casi una copia esto de aquí respecto a esto de aquí? Bueno, aquí hemos de pensar que lo que tenemos es que la diferencia, el efecto es entre hospitales. Son los hospitales los que marcan la diferencia. Hay hospitales con valores altos y hospitales con valores bajos, independientemente del fármaco. Parece aquí apuntar los datos que yo tengo. En cambio, en este tercer caso, fijaos que tengo entre estos dos hospitales que ensayan con el mismo fármaco hay diferencias. Entre estos dos también hay diferencias. Veis que hay un escalado, valores bajos, valores un poco más altos y mucho más altos. Por lo tanto, aquí parece que hay un efecto tanto de fármaco como de hospital. Los dos efectos son significativos. Porque hay diferencia dentro del fármaco, o sea, entre hospitales cuando se trabaja con un mismo fármaco hay diferencia entre hospitales. Pero al mismo tiempo también hay diferencia entre fármacos, porque esto de aquí es más bajo que esto de aquí. Por lo tanto, aquí tendría un caso de efecto de los dos factores, efectos en los dos factores. Y si nos vamos a un cuarto caso, me encontraría con esto. Aquí, ¿qué diríais? Hombre, esto y esto es muy similar. Por lo tanto, parece que aquí no hay efectos de nada. Aquí la única variación que hay, ¿veis? Hay variación aquí. Pero ¿dónde está la variación? En el residuo, ¿veis? Así como en estos casos, aquí, el residuo también existe, hay un residuo, pero es un residuo que parece cosquillas respecto a la variación que hay entre hospitales, entre fármacos. Hay una variación residual, claro, pero parece que es que queda disuelta como consecuencia de las variaciones de los efectos que introducen los dos factores, cosa que aquí no. Aquí ni hospital ni fármaco introduce variación. Toda la variación parece quedar quedar restringida a lo que es el ámbito de la variación interna de los pacientes que han sido sometidos a un fármaco y a un hospital determinado. Una variación lógica residual. ¿De acuerdo? Bien, con esto, ¿qué hemos visto? Hemos visto que, bueno, que tenemos ante nosotros unos modelos, unas situaciones experimentales que van a requerir unos modelos, que llamaremos modelos de dos factores anidados, que bueno, necesitará un análisis para tomar unas decisiones. Esto que hemos hecho aquí a ojo, digamos, no se puede hacer a ojo, se tiene que hacer mediante unos contrastes de hipótesis con un cociente F, que tendremos que elegir en base a unos cuadrados medios, etcétera, cosa que veremos en el vídeo siguiente, donde ya veremos los modelos de ANOVA de dos factores anidados. Veremos que no hay interacción, porque no hay posibilidad, no están cruzados y no hay interacción, y veremos cómo son las esperanzas, cuáles son los cocientes, y así habremos visto un poco ya todos los modelos de dos factores
posibles. Cruzados, con sus 3 variantes, 2 fijos, 2 aleatorios y mixto, y también veremos el anidado, qué opciones tenemos y cómo resolvemos el modelo mediante las esperanzas de los cuadrados medios que nos darán los cocientes F a realizar para hacer los contrastes que evalúen si hay efectos o no en cada uno de los 2 factores implicados en el modelo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.